Ok amigos, a continuación una sección más del profe te lo cuenta. Hoy les traigo una curiosidad, algo importante, algo interesante que existe en la matemática y es justamente lo que responde a una pregunta importantísima que se puede hacer un estudiante. ¿Cómo hace una calculadora para convertir números decimales a notación fraccionaria? Usualmente en el colegio o en la universidad nos dan métodos en los cuales se dice nada más tomamos esto y se lo sumamos a esto, colocamos tal número sobre tal número, pero nunca nos dicen por qué hay que hacer esto. El día de hoy les traigo una posibilidad a la respuesta del por qué es o cómo es que la calculadora da el resultado que da cuando pasamos de decimales a fracciones. Lo primero que vamos a hacer es tratar de pasar un número decimal simple básico a su notación fraccionaria y pues vamos a ver el por qué es que se hacen los procedimientos que nos cuentan tanto en el colegio como en cualquier momento que estemos estudiando este tema. Pero, profe, ¿para qué si eso lo hace la calculadora? Sí, claro. Lo que sucede es que si usted está estudiando ingeniería informática y le piden que haga un algoritmo que pase de decimales a fracciones y no sabe hacerlo, pues hace el ridículo. Así que tenemos el decimal 0,14. Lo primero que vamos a hacer es decir que este decimal es un número. No sabemos todavía si es racional o no. Sin embargo, vamos a decir que es un número. ¿Cómo se dice eso en matemática? Decimos que existe un número de x, el cual es igual a 0,14. Vean que aquí vamos a hacer dos cosas súper importantes. Número 1, vamos a convertir este decimal a fracción. Número 2, vamos a demostrar que este número decimal es un número racional, lo cual me atrevo a decir que en la mayor parte de las instituciones educativas de secundaria no se hace. Entonces vamos a ver, recordemos de la primaria de la escuela que si nosotros queremos correr la coma dos espacios a la derecha, lo que realmente debemos hacer es multiplicar el número por 100. Pero en matemática, justamente cuando existe una igualdad, nosotros no podemos multiplicar solamente a un lado de la igualdad. En realidad debemos de multiplicar a ambos lados de la igualdad el mismo término. Si no, la igualdad se desequilibra. Imagínense, nosotros tenemos una balanza y colocamos 100 papas al lado derecho, pero al lado izquierdo dejamos la única papa que teníamos, pues no funciona. Deberíamos de colocar 100 a ambos lados. Entonces, multiplicamos por 100 a ambos lados. Pero recuerden, si multiplicamos por 100 a ambos lados, lo que hacemos es que corremos la coma a la derecha dos veces. Pero hay que tener cuidado, esto solo se hace en el lado donde está el decimal. En el lado donde está la x, hablar de la coma no tiene sentido. Entonces vamos a darnos cuenta que queda de la siguiente forma. Pero, profe, ¿por qué quedó así? Bueno, para responder a esta pregunta vamos a hacer el siguiente procedimiento. Primero multiplicamos el 4 por 0 y el resultado nos da 0. Luego multiplicamos el 4 por el siguiente 0 y también nos da 0. Y 4 por 1 nos da 4. Ahora hacemos lo mismo con el 1. Lo multiplicamos por el 0 y nos da 0. Lo multiplicamos por el otro 0 y también nos da 0. Luego lo multiplicamos por el 1 y nos da 1. Luego hacemos lo mismo pero con el número 0. Espero que no se estén preguntando por qué me dio 3 veces 0, porque si no, entonces no pueden hacer la broma de no se sabe la tabla del 0. Dios guarde, no digan eso si no saben por qué me quedó de esos 3 ceros. Recuerden que en la multiplicación lo que hacemos es sumar hacia abajo 0, 0, aquí nos da 4 y aquí nos da 1. La pregunta es ¿cuántos decimales hay? Tenemos dos decimales, entonces decimos 1, 2 y colocamos la coma. Quiere decir que el resultado es 14, justamente como nos dio aquí. Y pues bueno, luego de haber explicado esto que es de primaria, ni siquiera es de secundaria, pues lo que debemos hacer a continuación es observar que tenemos a este número multiplicando con la x. Entonces lo podemos pasar a este lado a dividir.
a realizar la operación contraria. Y nos quedaría 14 sobre 100. Recordemos que esto se puede simplificar un poco. Vemos que el numerador es divisible entre 2 y el denominador también. Entonces decimos mitad de 14 es 7 y mitad de 100 es 50. Y luego pensamos si es posible dividir el 7 entre un número que también me sirva para dividir el 50, o sea, ver si es divisible por el mismo número, tanto el numerador como el denominador. Resulta que el 7 solo es divisible entre 7 o 1, pero el 50 no es divisible entre 7. Y si se pregunta, Pero, profe, el 50 también se puede dividir entre 1. sí, pero no es tan inteligente dividir entre 1 porque nos vuelve a dar 7 y nos vuelve a dar 50. Entonces quiere decir que este resultado es 7 sobre 50. Ahora, a diferencia de otros momentos, acabamos de descubrir el motivo real por el cual el profesor decía que en el denominador había que colocar un 1 y tantos ceros como decimales hay. Si notan, yo multipliqué por 100 porque habían 2 decimales. Si hay 3 decimales, multiplico por 1000. Si hay 4 decimales, multiplico por 10.000. Y así sucesivamente. Pero la cuestión es que se escribía en el denominador no porque el profesor decía, es por este motivo. Ahora vamos a imaginar a un número, por esto escribo x, que es igual a el siguiente decimal, 0,543 con periodo en 543. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero esto quiere decir que el 543 se repite de forma infinita en la parte de los decimales. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace esto? ¿Se realizará igual que lo que hicimos anteriormente? Bueno, para esto vamos a realizar el mismo procedimiento. Veamos que el decimal cuenta con 3 decimales, 5, 4 y 3. Esto quiere decir que yo puedo multiplicar a ambos lados de la igualdad por 1000 para poder correr la coma y que me quede 543 como un número entero. Y pues bueno, espero que no me hagan repetir el mismo procedimiento de la vez pasada a la hora de multiplicar. Recuerden, la idea es correr la coma a la derecha 3 veces. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente forma. Pero, profe, ¿de dónde salió ese otro 543? ¿No se suponía que íbamos a correr la coma para que me quedara un número entero? Sí, pero resulta que esta rayita nos indicaba que el 543 se repite de forma infinita. Eso quiere decir que al lado derecho existe otro 543 y otro 543 y así sucesivamente de manera infinita. Entonces yo puedo volver a escribir después de la coma el 543. Pero entonces, ¿cómo se resuelve esto? Se ve muy diferente a lo que hicimos anteriormente. Entonces vamos a ver un pequeño truco. Resulta que este decimal se puede escribir así o se puede escribir de la siguiente forma. Noten que yo a un número decimal que inicia con ceros, 0, algo, si yo le sumo una parte entera, es decir, un 5 o un 6, en este caso un 543, pues me va a quedar esa parte entera con la coma y los decimales que tenía después de la coma. Es decir, esto es completamente igual a esto de aquí. Ahora que tenemos esta parte, podemos jugar con una ecuación. Noten que entonces no estamos ante un contenido básico y simple. Estamos trabajando con una ecuación. Es tal vez por esto que podemos salvar al profesor del colegio cuando no explicó este tipo de situación. Y es porque este tema se ve en un nivel en donde todavía no se han visto las ecuaciones. Es decir, realmente no es un tema tan simple como para explicarlo. Así que cuando hay personas estudiando este tema en un nivel muy bajo, pues no es inteligente responder a la pregunta del por qué se hace así, debido a que si nos ponemos a responder esa pregunta podemos generar una confusión muy grande. Noten que además estamos haciendo una demostración y en niveles de séptimo, octavo o primero y segundo de secundaria o de colegio, no es buena idea ponerse a hacer demostraciones de este tipo, porque además no se han visto las ecuaciones. Ahora, si recordamos un poquito el tema de ecuaciones, vamos a recordar que podemos ver que
este decimal está sumando. Y si está sumando, según la teoría de las ecuaciones, podemos escribirlo al otro lado de la igualdad haciendo la operación contraria, es decir, restando. Pero, profe, recuerde que uno no le puede restar a una letra un número ya sea decimal o racional. Entonces, ¿qué vamos a ganar con eso? Bueno, resulta que debemos de recordar que al inicio habíamos dicho que x era igual a 0,543 con periodo en el 543. Pero recuerden, no era que es que estamos haciendo una ecuación desde el principio, estamos diciendo que existe un número que era igual a ese decimal. Y si observamos, en esta parte tenemos 0,543 con periodo en 543, lo cual quiere decir que yo puedo cambiar este número por esta x. Y entonces la igualdad me quedaría de la siguiente forma. Y ahora sí, del lado izquierdo de la igualdad, tenemos una resta de monomios semejantes. Tenemos 1000x menos 1x. Profe, pero ahí yo no veo un 1. Recordemos que a una letra o una variable siempre la está multiplicando un 1 imaginario. Es por esto que dije 1x. Y entonces decimos, ¿cuánto es 1000 menos 1? Bueno, 1000 menos 1 es 999. Pero no podemos olvidarnos de decir x. Y esto es igual a 543. Y si notan, volvimos a lo que hicimos anteriormente. Tenemos una multiplicación de entre 1999 por x, y si están multiplicando yo puedo escribirlo del otro lado de la igualdad dividiendo, y entonces la expresión me quedaría x es igual a 543 sobre 999. Pero ojo lo que estoy diciendo. Recuerdan que aquí habíamos asegurado que x era igual a 0,543 con periodo en 543, y aquí estamos asegurando que la misma x es igual a 543 sobre 999. ¿Qué queremos decir con esto? Estamos diciendo que 0,543 con periodo en 543 es lo mismo que escribir 543 sobre 999. Y tengan cuidado, porque ustedes podrían decir... Pero, profe, ¿no era que íbamos a demostrar que esto era un número racional? Y justamente eso es lo que estamos haciendo. Si observamos en el numerador, tenemos un número entero, y en el denominador también tenemos un número entero, y eso es lo que dicta la definición de números racionales. Son aquellos números que se pueden expresar en forma fraccionaria, de tal manera que en el numerador tenemos un número entero y en el denominador también tenemos un número entero. Por lo tanto, 0,543 con periodo en 543 también es un número racional. Pero con esto no estamos abarcando todos los números racionales. Resulta que existen algunos números racionales que son un poco diferentes, como por ejemplo el siguiente, los cuales son números donde el periodo no abarca a todos los decimales o no abarca a toda la expresión, como en el caso anterior. En este caso, solamente abarca al número 41. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Porque anteriormente no teníamos exactamente la misma situación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de ver esto como si fuese un número entero, para lo cual vamos a utilizar solamente los números que no tienen periodo. Es decir, para este caso vamos a utilizar el número 12. ¿Qué quiero decir con que lo vamos a utilizar? Bueno, vamos a contar cuántos números tiene el número 12. Tiene el 1 y tiene el 2, dos números. Entonces vamos a multiplicar a ambos lados de la igualdad por 100. Para correr la coma, 2 espacios a la derecha. Entonces vamos a multiplicar 100 por x y al otro lado de la igualdad 100 por 0,1241 con periodo en el 41. Recuerden que esto es para que me quede de la siguiente forma. Y ahora debemos de pensar, ¿qué pasará si tratamos de que esta ecuación tome en cuenta al 12 y al 41? Pues nada, tendríamos que multiplicar por 10.000 y nos quedaría lo siguiente. Si la pregunta que tienen en este momento es... Pero, profe, ¿por qué antes multiplicó por 100 y ahora está multiplicando por 100.000? ¿Cómo sé yo que esto hay que hacerlo? La respuesta es porque yo necesito
que en esta parte me quede coma 41 y en esta otra parte también me quede coma 41. ¿Para qué? Que sería la pregunta correcta. Es para escribir el número de arriba como 100x igual a 12 más 0,41 y también escribir el número de abajo como 1241 más 0,41 periódico en el 41. Ahora, en la ecuación que está pintada de color anaranjado, nosotros podemos afirmar lo siguiente. Esto por la teoría básica de ecuaciones, está sumando, pasa a restar, etcétera, etcétera. Ahora en la ecuación verde también podemos afirmar lo siguiente. Y mucha atención, esto quiere decir que si la ecuación anaranjada es igual a 0,41 con periodo en 41 y la ecuación verde dice que la parte de la izquierda es igual a 0,41 con periodo en 41, entonces podemos afirmar que 100x menos 12 es lo mismo que escribir 10.000x menos 1241. Ahora esto es una ecuación de grado 1 y solamente tiene una variable, así que es muy simple de resolver. Letras con letras, números con números. Pero, profe, ¿por qué dejó las X del lado derecho y no del lado izquierdo? Bueno, la respuesta a esa pregunta es por comodidad. Ahora nos vamos a dar cuenta que los resultados me van a quedar positivos. Y esto es ciertamente mucho más cómodo a que los lados de ambos partes de la igualdad me queden negativos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede cuando hacemos la operación 12 negativo más 1241. Y ahora vamos a ver qué nos da si hacemos la operación 10.000 menos 100. Y pues fácil, ahora ya tenemos 9.900 multiplicando con x y lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Y pues bueno, esto quiere decir que x es lo mismo que escribir 1229 sobre 9.900. Si estoy diciendo que x es igual a esto y anteriormente había afirmado que el número que queríamos convertir en fracción era 0,1241 con periodo de 41, entonces estamos afirmando que a la fracción 1229 sobre 9900, la cual ciertamente es un número racional porque la definición dice que en el numerador tiene que existir un número entero y en el denominador también debe de existir un número entero. Esta es la explicación del por qué es que a ustedes les dicen las fórmulas que les dan. Vamos a ver, esta fórmula es muy compleja, por ejemplo. En el colegio, inclusive en Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública ha renunciado a la necesidad de explicar este tipo de cosas y entonces agrega un objetivo que dice con calculadora, lo cual es patético y ridículo. Sin embargo, pues si quieren saber cómo era que se hacía esto, de dónde era que la calculadora sacaba esa información, pues aquí tienen la forma en que se hace este tipo de conversiones. Y no es solo una forma, no es una fórmula que les están dando. Es que yo estoy demostrándoles el por qué existen las fórmulas que a ustedes les han dado en el colegio. Sin más por el momento, recuerden que esto surge de la lista de videos llamada El Profe Te Lo Cuenta.